Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a este espacio que tenemos en nuestra materia de taller de lectura y redacción número 2. El tema que vamos a abordar para este espacio que disponemos tendrá por título los textos recreativos. ¿Qué es un texto recreativo? Bueno, es aquel cuya finalidad, cuyo objetivo principal es divertir, alegrar o deleitar a la audiencia o al lector, a quien nos escucha o nos lee. Más bien, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, recrear significa divertir, significa felicidad, deleitar. Y bueno, estos textos recreativos se pueden dividir en al menos dos apartados: en literarios y populares. Los textos literarios se clasifican considerando como los tres géneros que existen en la literatura y que, bueno, ustedes van a conocer el próximo año, pero los menciono: el género lírico, narrativo y dramático. Entonces, en esto podemos mencionar algunos, por ejemplo, el cuento, el poema, el entremés, ¿de acuerdo? Por otra parte, en los textos populares, estos usualmente se transmiten de forma oral, de generación en generación, por lo que pueden ser anónimos. O sea, no conocemos quién lo dijo, quién lo creó. Algunos ejemplos puede ser el chiste, el refrán, la canción, la adivinanza o la historieta. Entonces, estos son los populares porque nacen de un ambiente, de una región, pero no se sabe el autor. En cambio, en el cuento, el poema, que son literarios, pues conocemos quién lo escribió. Un chiste, no sabemos quién lo hizo. Un refrán, no sabemos quién lo hizo. Así que esa es la división que podemos distinguir dentro de los textos recreativos. Y también este tipo de textos recreativos tienen ciertas características externas e internas que, bueno, a continuación voy a explicar. Vamos con las características externas. Tenemos como primer punto una estructura variable. Un cuento, por ejemplo, está integrado por una estructura básica, ya que tenemos un planteamiento, desarrollo, un clímax, que es el nudo de la historia, y el desenlace. En cambio, en una historieta, la estructura externa está determinada por el uso de las imágenes, de las viñetas, muy distinto al cuento, ¿no? En un poema, en otro caso, la estructura se organiza en estrofas. Entonces, como el título menciona ahorita, hay una estructura variable en los textos recreativos porque cada uno es muy distinto. Segundo punto, tenemos formas de presentación, y que esto es lo más básico que podemos entender, porque los textos recreativos se presentan en al menos tres formas: en prosa, en verso y prosa poética. La prosa es cuando un texto es leído pero que no denota ritmo o que no denota una rima, muy distinto al verso, que sí lo hace. Les voy a pedir que ahora ustedes investiguen qué es una prosa poética, para que distingamos las formas de presentación, que son tres: verso, prosa y prosa poética. También, ya que pasamos del primer punto, vamos con el siguiente: las características internas. De este podemos hablar sobre un lenguaje connotativo con doble N. El lenguaje del texto literario es connotativo, es decir, se emplea mucho de figuras retóricas. En un texto literario no existen significados unívocos, sino que son muy variables. Se utilizan en un lenguaje lleno de significados secundarios. Por ejemplo, su corazón es de piedra y tenía una cascada de lluvia en sus ojos. O sea, esa metáfora que tiene un significado como tal. Además, es posible provocar nuevas connotaciones propias de cada lector, porque cada uno inventa sus metáforas, de cada autor, de cada época, según la lectura del texto.
La denotación es en sentido real, es el sentido real de un término. La denotación de un lenguaje propio científico, informativo. Por ejemplo, corazón en un lenguaje denotativo significa pues algo que es parte del cuerpo humano, que es un organismo. Pero si hablamos del corazón en un lenguaje connotativo, este se define como un sentido secundario que se da a través de una metáfora. Podemos decir que en un sentido metafórico el corazón es donde recae el amor, ¿no? Ese es el lenguaje connotativo. La connotación o significado connotativo es propio de la literatura. El sentido connotativo es propio de la literatura. Es en ella donde los términos adquieren un sentido simbólico, adquieren un sentido también imaginario o no tan real. Y también podemos ahora hacer como una distinción entre cada uno de estos, ¿no? Cada uno de lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Podemos decir de la denotación, hacemos una división en libreta, que en la denotación, pues bueno, es propio del lenguaje científico, tal cual, o sea, es lo que es. Siguiente, pues que alude al significado real de las palabras, o sea, lo que nos dice realmente, el significado verdadero. Siguiente punto, pues es objetivo, es directo. Siguiente es unívoco, o sea, yo comprendo qué es la filosofía y también ustedes comprenden qué es la filosofía. Es unívoco, muy bien. No interviene en la emoción ni la imaginación porque es algo concreto, algo real. Por otro lado, la connotación, con doble N, pues es propio del lenguaje literario, muy bien, de los cuentos, de la poesía, etc. Este se refiere a un sentido secundario que se atribuye a una palabra o una expresión, ¿de acuerdo? O sea, no alude al significado propio, sino que se le agrega un significado distinto. Es subjetivo, porque para algunos noche puede significar tristeza, para otros noche puede significar soledad, para otros la palabra noche puede significar tranquilidad, o sea, es subjetivo de cada autor. Es polisémico, y con polisémico me refiero a que tiene muchas versiones. Cada uno le puede ver un significado muy distinto, muy distinto. Tiene muchas fases, tiene muchos rostros, es como polifacético, tiene muchas caras. En también, siguiente punto, predomina la imaginación, por lo que ya hemos hablado. Predominan las emociones, la percepción personal de la realidad. Quizás si yo ahorita salgo y veo el cielo nublado, yo puedo decir este día es muy bello, pero para otra persona que sale y ve el cielo nublado puede decir este día está muy feo. Entonces depende de cada autor. Entonces, chicos, es lo que podemos abordar de lo que es, bueno, son los textos recreativos de manera general, ¿de acuerdo? Ahora quiero que en su libreta escriban las siguientes palabras: tejer, rubí, cisne, azul, águila y paloma. ¿Qué van a hacer? Necesito que hagan esta división, así como lo acabo de explicar, en lenguaje denotativo y connotativo, y que ahora escriban el significado según el contexto. ¿Qué significa el tejer en un lenguaje denotativo? ¿Qué significa el tejer en un lenguaje connotativo? Y así consecutivamente con las demás palabras. Chicos, esto sería todo por esta sesión. Agradezco mucho su paciencia. Espero realmente que puedan enviarme sus apuntes porque ya me hacen falta. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana.